Buen día compañeros, el día de hoy veremos el tema de dinámica aplicado a los mecanismos. El equipo está conformado por Edgar Gabriel, Héctor y Osvaldo Josué. Bueno, para empezar definamos lo que es la dinámica. La dinámica es un área de estudio de la mecánica que describe el movimiento en cuanto al espacio y el tiempo, considerando los agentes presentes que lo producen. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Fueron formuladas por primera vez por Newton, en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo. Tal y como las vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema de referencia inercial. Fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo a lo largo de un camino cerrado es nulo. El trabajo depende de los puntos inicial y final y no de la trayectoria. Fuerzas no conservativas. En contraposición, las fuerzas no conservativas son aquellas en las que el trabajo a lo largo de un camino cerrado es distinto de cero. Estas fuerzas realizan más trabajo cuando el camino es más largo, por lo tanto el trabajo no es independiente del camino. Proceso de modelado. El proceso de modelado analítico se divide en tres grandes etapas. La primera de ellas consiste en la delimitación del modelo en función de los fenómenos que resultan relevantes de acuerdo al problema que se quiere resolver. Esta es una etapa que no puede sistematizarse fácilmente y que requiere por ende una cierta dosis de intuición y por sobre todo de una vasta experiencia en relación con el sistema a modelar. Una vez delimitados los fenómenos que se consideran relevantes para la construcción del modelo, se pasa a la siguiente etapa, en la que se deben formalizar las relaciones constitutivas y estructurales asociadas respectivamente a los fenómenos considerados y a la forma en que estos se disponen dentro del sistema. En los sistemas físicos, estas relaciones constitutivas y estructurales encuentran su expresión formal matemática en las leyes fundamentales de los dominios de la física asociados a los fenómenos mencionados. Por este motivo, el modelo analítico de un sistema físico no es posible sin un conocimiento de las leyes físicas elementales asociadas a los fenómenos en cuestión. Bueno, después de esto pasamos a crear el código en matemática. Esta es la primera parte del código, donde como en las prácticas pasadas, utilizamos las dos primeras ecuaciones de lazo, F1 y F2, creando así una matriz de 2×2, cuyas incógnitas son R3 y θ3. Todo lo dejamos definido para crear a continuación los coeficientes de velocidad, que son aquí, KR3 y Kθ3. Y como podemos ver, la creación de estos coeficientes fue guardando estas dos ecuaciones en un vector F y creando otro vector S con las dos incógnitas. A continuación, por el método analítico, sacamos el jacobiano de este y su inversa y la derivamos respecto de Q. Y para sacar el coeficiente lo multiplicamos estos dos últimos y el signo negativo. Simplificamos y tenemos estos coeficientes de velocidad primarios, que del caso de R3 sería menos R2 por el seno del ángulo Q menos el ángulo θ3. Y el coeficiente de θ3 sería R2 por el coseno de Q menos θ3, todo esto sobre R3. Para sacar los coeficientes secundarios, lo que hicimos fue sacar la ecuación en los centros de masa de cada eslabón, que son x2, y2, x3, y3 y x4, y4. x2 sería R2 entre 2 por el coseno del ángulo Q. En y sería lo mismo con el seno del ángulo. Para sacar la posición en x del centro de masa del eslabón 3 es la distancia R1 más la distancia del eslabón del punto C al punto D entre 2 por el coseno de θ3. Lo mismo con y3 y con x4 sería la distancia CD por el coseno del ángulo θ3. En y4 igual CD por el seno del ángulo θ3. Para sacar sus coeficientes de velocidad, estos ya serían los coeficientes de velocidad secundarios. Sería muy sencillo, simplemente cada uno lo derivamos respecto al ángulo Q
todo esto simbólicamente, sin darle un valor alguno. Y solamente sabemos que R2 es constante y la derivada de θ3 respecto de Q, como lo sacamos acá, sería kθ3, su coeficiente. La derivada de CD, que también es constante, que ya es un valor definido, es igual a 0. Y la derivada de R1, también que es constante, es igual a 0. Todo esto lo definimos para que se simplifique el resultado para hacer el siguiente paso en la práctica. Y esto solamente es para calcular los coeficientes de velocidad primarios y secundarios. Una vez obtenida IG, necesitamos obtener IG punto. Para esto necesitamos derivar los coeficientes kx2, ky2, kx3, ky3 y kx4, a los cuales les llamaremos lx2, ly2, lx3, ly3, lx4 respectivamente. Observamos que los coeficientes son las derivadas y utilizamos el operador de reemplazo para los coeficientes constantes, asignarles que su derivada es 0. Posteriormente, una vez obtenidos esos coeficientes, los sustituimos en la ecuación y la nombramos como IG punto, donde son la masa 2 por kx2 por su derivada más ky2 por su derivada, y en este caso el momento de inercia con respecto al centro de masa, donde aquí sería ICG2 y aquí ICG3, pero recordando que para M2 es constante, entonces no lo colocamos. Después necesitamos analizar el resorte rotacional y el resorte con amortiguador. Para esto definimos los puntos donde se encuentra el resorte. Observamos que aquí en Working Model lo colocamos en el segmento CD. Por lo tanto, la ubicación, si nosotros colocamos dos vectores a la ubicación de los puntos fijos y móviles de anclaje del resorte, obtenemos el punto XD y YD. Posteriormente obtenemos la elongación, que es S1 menos S0, donde S1 es el punto de anclaje móvil menos el punto de anclaje fijo en X y en Y. Derivamos S1 y le asignamos KS. Posteriormente, para colocar el resorte en nuestra ecuación dinámica, nosotros necesitamos colocarla en donde se encuentra la diferencial de B con respecto de Q, recordando que el resorte es una fuerza conservativa y es puramente potencial. Entonces se coloca aquí y para obtenerla necesitamos derivarla. Para esto necesitamos la constante del resorte por su elongación por la derivada de ds con respecto de Q, que ya la obtuvimos anteriormente. Posteriormente analizamos el resorte rotacional. En este caso nosotros lo colocamos en el motor, por lo tanto va a ser su constante por Q menos Q0. Únicamente va a depender de estas variables. Obtenemos dB en dt, donde son las masas por los centros, por la gravedad, por cada uno de los coeficientes en el eje Y, debido a que estamos con respecto a los centros de gravedad, entonces solo tienen componente en Y. Agregamos dB en dq, que ya lo obtuvimos anteriormente, y el resorte rotacional. Todo esto es del lado derecho de la ecuación, donde están las fuerzas conservativas. Posteriormente, para las fuerzas no conservativas, que aquí lo tenemos, QNS, colocamos el torque y el amortiguador, recordando que para el amortiguador necesitamos aplicar el principio de trabajo virtual y debemos de tener en cuenta que es una fuerza no conservativa. Agregamos toda una ecuación T, donde la igualamos a 0, y para esto
colocamos el término de las fuerzas no conservativas, lo pasamos del lado derecho con signo negativo y resolvemos para Q punto punto. Finalmente utilizamos el comando de MATLAB para pasar todo este código en lenguaje de MATLAB y así colocarlo en un diagrama en Simulink que vamos a ver a continuación. Bien, aquí obtenemos el diagrama en Simulink donde simplemente colocamos una MATLAB function, dos integradores y un scope. Dentro de la MATLAB function vamos a colocar lo que es Q punto punto que obtuvimos anteriormente del código en Mathematical, que aquí lo tenemos, es todo esto. Y hay que colocar valores, entonces le indicamos cuál va a ser nuestro ángulo con el que vamos a iniciar. También le colocamos lo que son las medidas de los eslabones, el ángulo T3, las masas, la gravedad, el torque, las constantes y los momentos de inercia con respecto al centro de masa. También colocamos los puntos fijos de anclaje del resorte y con esto simplemente vamos a obtener Q punto y Q. Para eso colocamos los integradores. La gráfica queda de la siguiente manera, es esta que vemos aquí. Quedan de esta manera. Y bien, esta sería todo para esta parte de dinámica, donde obtuvimos Q punto punto, el diagrama en Simulink y su diagrama en Working Mode.